Muy buenas tardes por la tarde, doctores. El día de hoy estamos de regreso en el consultorio para otro video. Lo sé que los tenía un poco descuidados, les pido una disculpa a todos ustedes. Me encontraba arreglando unas situaciones propias de mí mismo, de mí. Entonces, me había demorado con los videos, pero ya lo estamos retomando. ¿Y qué mejor manera de retomarlo que con el legendario y temido tema de antibióticos en odontología? Pero no solamente para odontología general, vamos a ser más específico porque este es un canal de un odontopediatra. Entonces vamos a hablar de cómo calcular un antibiótico para un niño. ¿De acuerdo? Ese va a ser el tema que vamos a ver el día de hoy. Espero que les agrade bastante. Primero, quiero dejar unas cosas a su consideración. Lo primero, que yo siempre lo he dicho, es que el odontólogo en realidad no está obligado a conocer muchos medicamentos. En realidad no. Nuestra profesión no exige que conozcamos una amplia gama de medicamentos. Pero no me vayan a malinterpretar. No quiere decir eso que seamos conformistas, que solamente tengamos que aprendernos unos poquillos. No, no funciona así. Simplemente estoy diciendo que realmente hay que esforzarse por conocer algunos medicamentos. Claro, entre más medicamentos tú conozcas y domines, obviamente vas a ser un mejor profesionista y definitivamente te va a ir mejor en tu consulta. Hay que saber mucho. Entre más sabes, más ganas y mejor te va. Es un hecho irrefutable totalmente. ¿De acuerdo? Pero cuando me refiero a conocer medicamentos, me refiero a conocer medicamentos, ¿entiendes? Conocer un medicamento se refiere no solamente a saber que existe en el mundo, se refiere a que realmente te sepas aquí indicaciones, contraindicaciones, lugar donde hace efecto, zona de absorción, zona de excreción, presentación, dosis para los pacientes, algunas posibles alteraciones o problemas si es que mi paciente no logra soportar ese medicamento. ¿Me explico? Entonces hay que esforzarse por conocer esos medicamentos, ¿ok? Ahora, ¿de dónde obtengo esa información? ¿De dónde puedo comenzar a estudiar? ¿De dónde puedo comenzar a consultar todas estas cosas que tengo que saber? ¿No? Hay que iniciar por algún lugar, ¿no? Bueno, la verdad es que hoy en día esto está bastante fácil, ¿no? De entrada, déjenme decirles que existen libros, literalmente, de farmacología para odontólogos, donde aquí ya tienen los medicamentos básicos que uno tiene que dominar, ¿no? Antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, anestésicos, medicamentos para la coagulación, etcétera, 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 ¿no? Pero, sin lugar a dudas, una fuente confiable para obtener información acerca de los medicamentos y los odontólogos y colegas de más experiencia, ¿no? Los antiguos no me dejarán mentir. Y no se vayan a enojar por decirles antiguos, pero bueno, son de más experiencia que yo, ¿no? Entonces, no me dejarán mentir y nos recomendarán esto, ¿de acuerdo? El famosísimo Vademecum o el PLM. Estos eran libros a manera de enciclopedia muy gruesos que fueron creados principalmente por casas comerciales que querían educar a los odontólogos y a los médicos para que utilizaran sus productos. Entonces crearon unas guías constructivas para que uno se enterara todo lo que tenía ese medicamento, indicaciones, contraindicaciones, y entonces el médico u odontólogo comenzara a utilizarlos, ¿no? Y estos libros los encontrábamos obviamente en la biblioteca de tu universidad, en bibliotecas públicas, lugares de consultas, etcétera, etcétera. Pero hoy día, con la tecnología, ya tenemos la famosísima Internet, y entonces estos libros ya existen a manera de aplicaciones, libros PDF para descargar totalmente gratuitos y páginas donde uno literalmente puede colocar el medicamento e inmediatamente le arroja toda la información que necesitas. Entonces, chicos, chicas, doctores, doctoras, no hay pretexto para no saber dónde encontrar la información que requerimos. Bueno, el día de hoy, para comenzar con la parte de antibióticos, me gustaría comenzar con un clásico de la odontología, ¿de acuerdo? Y es también un clásico para la odontopediatría, ¿de acuerdo? Este antibiótico es la famosísima
Amoxicilina, ¿de acuerdo? Claro que vamos a comenzar con la amoxicilina y yo sé que me dirán, ay, no manches, es el que siempre recetamos, ¿que no hay otros? Claro que hay otros, ¿sí? Yo sé que somos muy criticados por estar recetando amoxicilina todo el tiempo, pero hay una razón científica de por qué arrancamos muchos odontólogos con amoxicilina, ¿no? Siempre y cuando tu paciente no sea alérgico a la familia, ¿sí?, de las penicilinas, que es de donde proviene este antibiótico, ¿no? Y es lo siguiente. Parece ser, ¿no?, que los iluminados, los grandes pensadores, se dieron cuenta que las bacterias que ocasionaban infecciones en la vía aérea eran también bacterias que ocasionaban infecciones dentales o que se encontraban presentes en las infecciones dentales. De tal manera que cuando uno puede leer las propiedades de la amoxicilina, encontramos que es un antibiótico de la familia de las penicilinas que se utiliza para infecciones en la vía aérea, infecciones en vías urinarias e infecciones en ¿dónde creen? Obviamente en infecciones dentales, incluso ya con dosis calculadas específicamente para infecciones dentales, lo cual es bastante bueno y por eso nos gusta a la mayoría arrancar con amoxicilina, ¿de acuerdo? Pero bien, ¿qué tenemos que hacer para recetar un antibiótico como la amoxicilina? Número 1, primer tip, ¿no? Una buena historia clínica definitivamente. Hay que saber, ¿sí?, esta información que solamente el paciente nos puede dar y darnos cuenta si el paciente es candidato o no a un tipo de medicamento o en este caso algún antibiótico, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que mi paciente no es alérgico a las penicilinas, trae una infeccioncilla leve, ¿sí?, o moderada por un problema dental y yo digo, bueno, le voy a dar amoxicilina, ¿no? Paso número 2. Voy a investigar si mi antibiótico, porque recuerden que estamos hablando de niños, ¿no?, si mi antibiótico puede ser utilizado en pacientes pediátricos. ¿Cómo me voy a dar cuenta si mi antibiótico puede ser utilizado en pacientes pediátricos? Pues verán, mis queridos colegas y estudiantes, resulta que alguien más ya nos hizo esa tarea, ¿no? Y en estos libros, como en el PLM, en el Vademecum, ¿no?, o incluso en el laboratorio específico, si trabajas con algún antibiótico de alguna marca en específica, que trataré de no decir porque no me están patrocinando, y sí quiero que lo hagan, la verdad sería algo bastante interesante, pero regresando al tema no comercial, ¿no?, vamos a darnos cuenta que va a venir un apartado donde nos indique una dosis para un adulto y una dosis para un niño, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la amoxicilina, ¿sí?, en su apartado de para pacientes pediátricos o para niños, nos indica lo siguiente en la fuente que yo consulté, que esta me vino bien. Podrán encontrar alguna discrepancia con las fuentes que ustedes consulten, puede ser. En la fuente donde yo consulté decía que la amoxicilina la podríamos implementar en un paciente pediátrico dándole desde 20 miligramos por kilogramo de peso al día al paciente hasta 40 miligramos por kilogramo de peso al día. Esto quiere decir que le podemos dar 20, 25, 30, 35 hasta 40 miligramos por kilogramo de peso al día a un paciente pediátrico. ¿De qué depende esto? ¿No? Bueno, hay que saber interpretar la información, ¿de acuerdo? Esto nos está diciendo lo siguiente, que la dosis mínima terapéutica para que la amoxicilina funcione en un paciente pediátrico definitivamente serán 20 miligramos por kilogramo de peso al día. Y la dosis máxima será 40. En esta bibliografía donde yo consulté no podrías utilizar más de 40 porque entonces en lugar de tener un beneficio, pues estarías ocasionando un problema o un daño a tu paciente, ¿de acuerdo? ¿Cómo sé cuándo dar 20, 25, 30, 35 o 40? Pues bueno, esto funciona más o menos así. Estamos hablando desde infecciones leves, moderadas y graves. Es criterio del médico elegir qué le vamos a dar. Yo personalmente, ¿sí?, cuando hablo de amoxicilina, me gusta iniciar de abajo. Yo inicio de abajo, ¿sí?, porque son pocas las infecciones tan agudas en los pacientes pediátricos y si se llega a presentar, probablemente la amoxicilina no sea mi antibiótico
de primera elección, pero de eso platicaremos después. Entonces vamos pensando que esa amoxicilina tenga una infección leve en un paciente. Vamos a simular un ejemplo de cómo sería este procedimiento. Esta información ya la obtuve, la consulté en mi Vademecum, en mi PLM, en la web, directamente en la cajita del fabricante, pero esta información ya la tenemos, ¿de acuerdo? Vamos haciendo un ejercicio. Y para esto, fíjense muy bien, voy a utilizar este mismo. Vamos a suponer que tenemos un paciente pediátrico, 6 añitos de edad, de nombre Pepito, famoso por sus chistes y al parecer por no lavarse los dientes. Y Pepito va a tener una infección, ¿de acuerdo? Pepito va a tener un peso de 15 kilitos. ¿Por qué? Porque el promedio más o menos de peso de un niño de 6 años es como 14-15 kilitos. Nos viene bastante bien porque mis chicos que van a entrar apenas a la clínica de odontopediatría, que tendrán una restricción de edad, van a iniciar con los pacientes de 6 años hasta los pacientes de 12 años. Entonces es muy común que les toque algún Pepito, ¿de acuerdo? Bueno, Pepito pesa 15 kilos. Recuerden que la dosis nos indicaba miligramos por kilogramos de peso al día. Quiere decir que la siguiente condición que ustedes tienen que tener es una báscula. Tienen que tener una buena báscula porque los medicamentos se calculan por peso. Y sí, es verdad. Hay otras fórmulas para que uno pueda calcular incluso el peso del paciente hasta cuando no tienes una báscula. Pero de recomendación, hoy día las básculas son muy baratas, que en tu escuela no tienen, que en tu clínica no tienen. Hombre, ahorra unos domingos, deja de ir a pistear y te compras una pequeña basculita de 200 pesos, 300 pesos y tienes un dato súper importante que le mejorará la vida a uno de tus pacientes y a ti también como odontólogo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, vamos a tomar la dosis que acabamos de obtener, que nos decía que la amoxicilina se puede dar desde 20 miligramos por kilogramo de peso al día. Lo único que hay que hacer es sustituir estos datos. Entonces, vamos a sustituir los datos. Yo ya tengo que le voy a dar 20 miligramos por kilogramo del peso a mi paciente. Entonces voy a multiplicar 20 miligramos por 15 kilitos que pesa mi paciente. Y esto me va a dar un resultado que son 300 miligramos al día. ¿Qué son estos 300 miligramos? Representan la cantidad máxima que yo le puedo dar a Pepito de amoxicilina en un día. ¿Cómo lo obtuvimos? De una simple multiplicación. Los 20 miligramos que ya nos indicaban los expertos por el peso del paciente y me da la dosis diaria de Pepito. ¿Ok? Una vez que yo ya tengo la dosis diaria de Pepito, lo que sigue es muy interesante. Es parte del conocimiento que tienes que tener. Lo que sigue es darte cuenta cuál es la presentación de tu antibiótico en niños, ¿de acuerdo? Y esto es sumamente interesante porque la amoxicilina es uno de los antibióticos que más presentaciones tiene, ya que la encontramos de dos maneras. Puede ser amoxicilina simple, sola, o compuesta con algún otro tipo de medicamento que lo único que va a ocasionar es potencializar a este medicamento. Yo aquí puse algunos de los más comunes, que es amoxicilina de 125 miligramos sobre 5 mililitros. Esto quiere decir que cada 5 mililitros contiene 125 miligramos de antibiótico. Tenemos también amoxicilina de 250 miligramos sobre 5 mililitros. Y aquí abajo puse el ejemplo de una amoxicilina compuesta, que son 400 miligramos sobre 57 miligramos, que le correspondería al legendario ácido clavulánico. Y esto también está sobre 5 mililitros. Recuerden, esto nos indica que cada 5 mililitros contiene esta cantidad de miligramos del antibiótico. ¿Cómo yo sé cuál es el que tengo que utilizar para mi paciente? Pues verán, la amoxicilina tiene tantas presentaciones para facilitar el uso, ¿no?, del
o mejor dicho, la indicación del médico hacia el paciente, ¿sí? Y obviamente están pensadas por los laboratorios para ciertos rangos de peso de los pacientes, y obviamente los pesos corresponden a ciertas edades aproximadas, ¿no? Casi siempre la amoxicilina de 125 miligramos, ¿sí?, sobre 5 mililitros es lo que llamamos una suspensión pediátrica. Es decir, la utilizamos normalmente para bebés que tienen poco peso, menos de 10 kilitos por ahí. La de 125 se acomoda bastante bien. Después de 10 kilos, hasta me atrevería a decir que unos 15 kilos o un poquito más, viene bien la amoxicilina de 250 miligramos sobre 5 mililitros. Y pacientes arriba de los 15 kilos, 16, 17, 20, 25, etc., ya podemos dar una dosis un poquito más elevada, ¿de acuerdo? En este caso vamos a recordar que Pepito pesaba 15 kilitos, por lo tanto, aquí lo voy a acomodar, por lo tanto, ¿sí?, vamos a recomendar la de 250, ¿de acuerdo? 250, esta es la que vamos a utilizar. Por la razón que yo ya les mencioné, ¿ok? Fíjense muy bien, aquí es donde comienza la magia, ¿de acuerdo? Yo ya tengo que 300 miligramos, ¿sí?, es la cantidad máxima que le puedo dar de amoxicilina a Pepito que pesa 15 kilos, ¿ok? Pero resulta que este dato se encuentra en miligramos y la presentación de mi amoxicilina viene en mililitros. Este es un medicamento, una sustancia líquida, un jarabe, pero el cálculo lo hicimos sobre un polvo, sobre algo físico, ¿de acuerdo? Entonces, la siguiente conversión, después de obtener la dosis diaria, sería transformar estos miligramos a mililitros. Y para hacerlo, se hace la siguiente operación, que es algo muy sencillo. Vamos a tomar, me voy a regresar aquí, vamos a tomar la dosis que seleccionamos, que era amoxicilina de 250 miligramos sobre 5 mililitros, y lo único que vamos a hacer, fíjense qué sencillo es esto, es que vamos a dividir 250 miligramos entre los 5 mililitros. ¿Para qué es esto? Para obtener a cuántos miligramos, ¿sí?, se encuentran en un mililitro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dividir los 250 miligramos entre 5, y si las matemáticas no me fallan, ¿sí?, la respuesta, el resultado son 50 miligramos, ¿sí? Quiere decir que cada mililitro de amoxicilina equivale a 50 miligramos. ¿Y qué vamos a hacer con este dato? Bueno, este dato lo vamos a llevar a esta parte, ¿de acuerdo? Lo vamos a llevar a esta parte, ¿sí? Ese 50 que obtuvimos de la dosis lo vamos a dividir ahora entre los 300 miligramos al día que le íbamos a dar a Pepito. ¿Para qué? Para obtener una cantidad en mililitros. Entonces dividimos 300 miligramos entre 50 es igual a 6 mililitros por día. ¿Qué nos dice este número? Que 6 mililitros de la dosis de 250 miligramos, ¿sí?, de la presentación, contienen 300 miligramos, ¿de acuerdo? Ya tenemos la transformación de miligramos a mililitros. Pero ¿qué sigue? No hemos terminado aquí. Aquí solamente hemos llegado a la conclusión de que Pepito, que pesa 15 kilos, solamente puede tomar hasta 6 mililitros de amoxicilina de 250 miligramos al día. Pero hay que recordar algo muy importante. Para los fines terapéuticos de la amoxicilina, se recomienda que ésta se dé de 3 veces diarias a 2 veces diarias, dependiendo el tipo de infección y el criterio del odontólogo, el odontopediatra o el médico que la esté indicando, ¿de acuerdo? Entonces,
a estos 6 mililitros hay que volverlos a dividir. ¿Entre qué? Entre la cantidad de veces que tú la quieres dar al día. Por ejemplo, y ya quito esto para no confundirse, ¿sí? Si yo quiero hacer una indicación clásica de la amoxicilina, pues esta se va a dar 3 veces al día por 7 días, ¿de acuerdo? Entonces yo dividiría los 6 mililitros entre 3 es igual a 2 mililitros. Quiere decir que Pepito tiene que tomar 2 mililitros de amoxicilina cada 8 horas por 7 días, ¿de acuerdo? Pero si yo le quiero facilitar la existencia a la mamá de Pepito para que solamente le dé una toma en la mañana y otra toma en la noche y que Pepito la consuma 2 veces al día, pues lo único que hago es dividir esos 6 mililitros entre 2 y esto me va a dar igual a 3 mililitros cada 12 horas. ¿Por cuánto? Por 7 días, que es lo que indica el antibiótico en cuestión, que es la amoxicilina. ¿De acuerdo? Así de fácil, doctores. Esto realmente no es tan complicado, simplemente hay que ponerse a practicar. Yo sé que las matemáticas son el coco de varios, pero no importa, lo podemos hacer una y otra vez y se van a dar cuenta que esto es cuestión de práctica y que la práctica hace al maestro. Bien, para terminar, ¿qué recomendación yo les haría? Bueno, una vez que ustedes comiencen a practicar esto, yo les recomiendo que hagan unas tablitas, ¿sí? Donde ustedes ya coloquen pesos de pacientes ficticios, ¿no? 10 kilos, 15 kilos, 20, 25, 30, y que ustedes previamente ya calculen cuánto le correspondería a cada uno de estos pacientes, de tal manera que ustedes tengan un acordeón de consulta. Obviamente cuando uno se está recetando y recetando estos antibióticos, estos medicamentos, llega un momento donde te los aprendes de memoria. Muchos de ustedes pueden ver que nosotros cuando les preguntamos, oye, ¿cuánto pesa el paciente? Ah, pesa 15 kilos. Ah, dale la de 250, le tocan 3 mililitros cada 12 horas. ¿Por qué? Porque lo hemos recetado bastante, ¿sí? No es que nosotros improvisemos, no es que tampoco así seamos superdotados, ingeniosos, simplemente es cuestión de práctica. Así es que, doctores, pónganse a practicar. Espero que este video sea de su agrado y sobre todo que les sirva bastante. Y si hay alguna duda, algún comentario, por favor háganoslo saber, ya sea a través de este medio o a través del correo electrónico. Doctores, me despido, no sin antes desearles excelentes consultas a todos. Que estén muy bien y hasta la próxima.